y aquí estarían las regiones, ¿cierto? Las glándulas que más llaman la atención acá, ¿cuáles serían en esa imagen? Glándulas. El hígado, el vaso. El hígado, ¿cierto? Y el vaso son los que llaman la atención, están en territorios opuestos, básicamente a la misma altura, pero derecha e izquierda. Y estas estructuras se caracterizan generalmente como son órganos blandos, el hígado, el vaso, el páncreas, ¿ya? Entonces, que tienen un armazón de fibras reticulares. Si uno quisiera teñir el esqueleto, el estroma de estas estructuras, ¿cierto? El estroma es la parte que da sustento al parénquima. Entonces tendríamos que utilizar técnicas argénticas. La única forma que uno al estudiar histológicamente esta glándula se note su estroma es con sales de plata, por ejemplo. De esa manera se van a distinguir las fibras de colágeno tipo 3, que son prioritarias, son fibras reticulares y producidas por células reticulares, que son muy semejantes a los fibroblastos, en verdad. ¿Ya? Bueno, aquí en esa imagen, obviamente, vamos a rescatar el hígado, que es grande, la glándula más voluminosa, un órgano fundamental para la biología del organismo. Sin hígado, ustedes saben que se le asignan entre 300 y 500 funciones a este órgano. Es imposible que una máquina reemplace, ¿no?, al hígado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces en primer término esta glándula que se ubica prácticamente detrás del estómago y algo bajo de él, que es el páncreas, y que es esta estructura que tiene como la forma de una lengua, ¿ya? Bueno, el páncreas embriológicamente deriva de dos yemas pancreáticas, ya, derecha e izquierda. Y la yema que va a la derecha, esa yema pancreática, gira justamente cuando también el duodeno adopta su posición definitiva, gira y se fusiona a la yema dorsal, ¿ya? Y de esa manera se genera esta glándula que tiene una función anficrina. ¿Se acuerdan lo que era ese concepto? Anficrino. ¿Sí? ¿Quién lo define? Secreción tanto Endocrina Una secreción endocrina y una exocrina. y exocrina. Bueno, si uno evalúa el aporte que hace el páncreas, es en un 95% un aporte exocrino, porque obviamente la estructura que le conforma, que son los acinos pancreáticos, prácticamente representan la totalidad de esta glándula. Pero entre los acinos están distribuidos, esparcidos de manera irregular, azarosa, pequeños cúmulos celulares, ¿cierto?, que representan la región endocrina, un 5% apenas. Pero ese 5% es lo que va a permitir que el organismo funcione bien en cuanto a las hormonas que fabrican los islotes pancreáticos, ¿ya? Estos pequeños cúmulos, que incluso en microscopía óptica cuesta a veces visualizarlos porque se confunden, se mimetizan con los acinos, sería la región endocrina, ¿ya? Ahora, si vemos una vista general de este órgano, aquí entonces podríamos decir que está tabicado por septos, ¿cierto?, de tejido conectivo, y que van dividiendo, ¿cierto?, a esta glándula en pequeñas regiones llamadas lobulillos, ¿ya? Y por supuesto ahí vemos los tabiques en todas direcciones. Esta parte, por ejemplo, es donde habría tejido conectivo, y va separando entonces a la glándula en tabique, en lóbulos, y los más pequeños lobulillos. Ahora, el tono así oscuro, más o menos morado, indica que son células basófilas, ¿ya? Y si observamos
hay como dos regiones que de pronto cambian de color. Esto que es más basófilo respecto a esta zona que es más acidófila. ¿Ya? Ahí. Estos son los islotes pancreáticos o de Langerhans. Y esto es la región acinar. Aquí se produce el jugo pancreático y aquí se producen las hormonas del páncreas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dos regiones que visualmente se pueden diferenciar. Lo vamos a trabajar de esta manera porque después es lo que en el laboratorio vamos a tratar de identificar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son células que se tiñen basófilas? Secreción proteína. ¿Por qué? ¿Secretan proteína? Secretan proteína. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir que secreten proteína? ¿Qué organelo estaría muy desarrollado al interior de estas células acinares? Ribosoma. Y el retículo. El retículo endoplámico rugoso. Y la característica del rugoso es que presenta ribosomas adheridos. Y los ribosomas están constituidos por gran cantidad de ARN ribosómico. Bueno, por el hecho de tener gran cantidad de ribosomas, cuya constitución básica es ARN ribosomal, entonces por eso es que esa zona se ve basófila. Por eso es que estas células se ven basófilas, por el gran desarrollo del retículo rugoso. ¿Ya? Entonces, no sé si han notado de pronto, pero lo que yo he pretendido enseñarles es que cuando uno ve una foto, claro, ve una foto, pero cuando ve colores, ve formas, hay que como dar un paso más allá, si no la histología se torna como muy aburrida, monótona, ¿no? Pero entonces uno puede ir hilando, puede ir haciendo conexiones con la fisiología, con la biología celular, con la bioquímica, y va logrando entonces entender, por eso entonces esto, no es nada azaroso, ¿ya? Bueno, ¿se recuerdan ustedes, por ejemplo, del epitelio que tiene la vejiga? ¿Cómo lo clasificarían? Se le llama también urotelio, epitelio de transición, epitelio polimorfo, como sinónimo. ¿Pero cómo lo clasifican? Pseudoestratificado, cilíndrico, pseudoestratificado. Ya, nosotros lo vimos como pseudoestratificado, ¿cierto? Pero si ustedes revisan el Ross, el Gardner, dice estratificado. Y el dibujo, lo dibujan como estratificado. Entonces, ¿y cómo hay contradicción? Y son libros de edición nueva. En el Gardner, donde dice que es estratificado, está equivocado, es decir, ya es pseudoestratificado. Y de ahí que se vean las células paraguas y raquetas con la forma que tienen, ¿ya? Pero eso, si uno se guía por el libro dice esto, ya, pero está malo. Pero es la última edición, pero está malo, está equivocado, ¿ya? Entonces hay que poner atención porque hay cosas que se van repitiendo y están alteradas finalmente, ¿ya? Bueno, ¿queda claro lo que podrían ustedes distinguir en el páncreas? Células acinares, porque estos son acinos. ¿Y qué diferencia un acino de un alveolo? Estoy hablando, ¿claro o no? El lumen. El lumen, ¿verdad? Esta glándula que es el páncreas, si aplicamos los criterios de clasificación sería, primero es una glándula multicelular. ¿De acuerdo? Si es multicelular significa que está formado por muchas células. Pluricelular es lo mismo. La única glándula unicelular que tenemos en nuestra anatomía es la glándula llamada célula caliciforme, que algunos también llaman calciforme, ¿ya? Lo cual es un error. Multicelular. Si es multicelular, entonces va a presentar conductos, que se llaman conductos excretores, ¿ya? Y también esta glándula va a presentar adenómeros. Los adenómeros son la porción de una glándula que produce el jugo. Los conductos son la porción de la glándula que conduce el jugo hacia una cavidad o al exterior del cuerpo. Bien, en este caso, el páncreas, su conducto principal, va
a vaciar su producto, el jugo pancreático, en el duodeno, ¿sí? Ahora, los adenómeros son acinos, tienen forma acinar. Y un acino es una estructura como un grano de uva, pero que tiene un lumen muy estrecho, ¿ya? Muy estrecho. Por lo tanto, sus células, que son cerosas, esta es una glándula serosa siempre produce proteínas, ¿ya? Cuando es mucosa, genera principalmente carbohidratos complejos, ¿no? Que forman parte de los mucopolisacáridos. Bueno, esta es una glándula serosa porque produce proteínas. Es una glándula acinar porque su estructura de los adenómeros es de acinos, cúmulos de células que dejan un lumen muy estrecho donde vierten la secreción. Esto sería como un acino pancreático, ¿ya? Y como tiene muchos conductos excretores, que aquí en esta imagen no se ve, es difícil verlos igual, hay algunos pequeñitos intercalares, en fin, no es un solo conducto, por lo tanto, estos conductos pequeñitos, los intercalares que salen desde los acinos, van a confluir en conductos excretores mayores. Y cuando sabemos que un conducto excretor se ramifica, es porque se trata de una glándula compuesta. Entonces, ¿qué tipo de glándula es el páncreas? Es una glándula acinar compuesta. Significa que es grandota, significa entonces que tiene conductos ramificados. Bueno, ahí hay otra imagen, muy basófila se ve esta, ¿ya? Y aquí podemos ver ya con más detalle, esta sería una imagen como de 1000 aumentos, en donde se puede observar un islote aquí rodeado por los acinos, ¿ya? Siempre se van a ver así como algunos pequeños lúmenes, en fin, ¿ya? Pero esta sería una célula pancreática basófila, ¿cierto? Y ustedes observan que aquí hay unos gránulos rojizos, ¿ya? Y hay una porción basal más basófila donde está el núcleo, ¿ya? Estas células, como son células secretoras, están polarizadas. Entonces, una célula de estas que tiene una forma triangular tendrá el núcleo hacia la base, y si la base aquí se ve más oscura, es porque aquí estarían entonces los ribosomas y aquí estaría, ¿cierto?, el retículo endoplásmico rugoso. Y todos esos gránulos que están aquí encima son los gránulos que se van a secretar. Estos gránulos tienen proteínas, enzimas, pero en general a estos gránulos se les llama gránulos decimógenos, ¿ya? Los gránulos decimógenos se acumulan en la región apical de estas células y están prontos a ser liberados. ¿Cómo se van a liberar? Bueno, de forma merocrina. Significa que mediante el uso de la exocitosis, ¿cierto?, estos gránulos se van a fusionar, las vacuolas que contienen estos gránulos se van a fusionar con la membrana plasmática y van a liberar de manera sin dañar la parte superior de la célula, van a liberar su contenido. Estos gránulos decimógenos pueden contener ¿qué enzimas? Enzimas hidrolíticas, ¿no? Porque todas son digestivas. Pero, por ejemplo, va a tener la lipasa pancreática, va a estar la amilasa pancreática. ¿Cuál más? Hay fosfatasas, ¿ya?, proteasas, es decir, enzimas para degradar cada tipo de sustrato, que en el fondo representan nutrientes que uno consume. Así que el aporte pancreático a la digestión es enorme, ¿ya? Bueno, estos puntitos rojos, estos gránulos que se ven con inmersión, son gránulos decimógenos
y el contenido son enzimas digestivas. ¿Sí? Ahora, el jugo pancreático que se libera acá, 1,5 litros cada día aproximadamente, es también alto en contenido en agua y en bicarbonato. ¿Por qué el jugo pancreático necesita bicarbonato? Para regular el pH, ¿cierto? Estas enzimas pancreáticas que se van a liberar por estos gránulos son enzimas que actúan en pH alcalino, pH de 8 hacia arriba, hasta 10, y por lo tanto el bicarbonato ayuda a neutralizar el quimoácido que viene del estómago. Entonces, los cambios de pH son importantes en el tubo digestivo, de pasar de un tramo a otro, para activar o apagar enzimas. ¿Ya? Por ejemplo, la amilasa salival. ¿Qué degrada la amilasa salival? El almidón. ¿Qué degrada la amilasa pancreática? Almidón también. Si el hecho de que uno mastique muy rápido el alimento y lo trague, la acción de la amilasa salival es ínfima, porque el pH neutro que hay en la boca, o levemente ácido, 6,5, la amilasa salival llegando al estómago se inactiva, ya no funciona, porque el pH es ácido. Entonces la amilasa salival se desnaturaliza y deja de funcionar. Así también la pepsina, que se libera en el estómago, al pasar al duodeno se inactiva porque de pH muy ácido, aproximadamente 2 en el estómago, pasa a un pH alcalino, gracias, entre otras cosas, al bicarbonato del jugo pancreático. Bueno, la bilis también suma alcalinidad y las glándulas de Brunner o de la submucosa del duodeno también aportan alcalinidad. ¿Ya? Y ahí se inactiva la pepsina. Ahora, ¿qué células hay en los islotes? ¿Sí? Entonces, a rasgos generales, a medida que se van sumando más secreciones, se va haciendo más alcalina. Claro, para lograr ese pH 10, que es como el ideal para todas las enzimas intestinales. ¿Ya? De hecho, el páncreas libera, por así decirlo, proenzimas, ¿cierto? Están inactivas. Y cuando llegan a la región con el pH adecuado, se activan finalmente. ¿Ya? Bueno, ¿qué células hay aquí en el islote? Hay células alfa, beta, delta, hay células F, células G, ¿ya? Pero obviamente las más conocidas son las alfa, que son células que generalmente, si uno quiere localizarlas, se ubican en la periferia del islote y son menos numerosas, 20 a 30% del acino, perdón, del islote, y fabrican el glucagón. Y al interior del acino, células beta. 70% más o menos del islote es las células beta y que fabrican la insulina. ¿Y qué importancia tiene la insulina? Que es la única hormona, ¿cierto?, que estimula que la glucosa que anda en la circulación en el líquido extracelular, ¿cierto?, ingrese a la célula y se almacene como glucógeno. La única hormona, siendo que hay otras tantas que la elevan. La hormona del crecimiento eleva el azúcar en la sangre. La adrenalina eleva el azúcar en la sangre. Los glucocorticoides, como el cortisol, eleva el azúcar en la sangre. ¿Y qué otra más eleva? La tiroxina. También eleva el azúcar en la sangre. Entonces estamos viendo que hay, y el glucagón. Hay 4 o 5 hormonas que son hiperglicemiantes y solamente la única hipoglicemiante es la insulina. De ahí entonces que cuando hay una disminución en la población de células beta, se manifieste, ¿cierto?, la diabetes, ¿ya? Que tiene no pocas consecuencias. ¿Qué sean las células delta? Las delta, bueno, hay textos que dicen que es una célula de reserva que se podría convertir en alfa y células beta.
Esa podríamos decir que es como una explicación más antigua, ¿no? Pero creo que por aquí ahí hay una diapo que es lo que dice ahora, ¿ya? Células delta, respondiendo a su pregunta, fabrica dos hormonas, gastrina. La gastrina va a estimular la secreción de jugo gástrico y también somatostatina, ¿ya? Hormona que igualmente participa en la homeostasis del uso de la glucosa, ¿no? Pero ahí, alfa, liberan glucagón, beta, insulina. Y acá las células F que producen polipéptido pancreático, que también actúa en la regulación, ¿cierto?, de la liberación de hormonas. ¿Ya? Ahora, aquí hay una imagen de un islote también, pero, como digo, con microscopía acá, que vamos a ver nosotros, tendríamos que decir células alfa en la periferia del islote, células beta más al interior, ¿sí? Porque para poder diferenciarlas hay que utilizar técnicas de histología que distinguen los gránulos de secreción. Y ahí se puede decir, esta sí es alfa o beta en imágenes de histoquímica, ¿sí? Técnica de histoquímica. ¿Ya? ¿Se responde a la pregunta entonces? Entonces, una de las explicaciones es que servía como una célula de reemplazo de las otras dos, pero ahora se sabe que en realidad libera hormonas también. ¿Ya? Bueno, volvamos un poquito atrás. Ahí estábamos. ¿Queda claro o no? ¿Cierto? Bien, aquí estaría entonces la parte gráfica, ¿cierto?, de cómo es una sino. Ahí estaría la célula serosa, los gránulos de secreción, los conductos, ¿cierto?, que van a acarrear este jugo pancreático hacia conductos mayores. ¿Qué célula se reconoce al interior de la sino? En el lumen. Y eso podría explicar por qué el lumen es tan estrecho. Es que hay unas células que ayudan también a la regulación de la secreción, que son las células centroacinares. Son células un poco pálidas, que se distinguen en la microscopía óptica porque tienen núcleos aplastados y que están justamente delimitando el interior de la sino. ¿Ya? Estas células, digamos que son centroacinares, serían consideradas como parte de un conducto excretor primitivo, ¿ya? Pero con actividad también regulatoria de la secreción. Y luego ya los conductos que sí son conductos, son muy pequeñitos, cuesta divisarlos, son los conductos intercalares, ¿ya? Y estos conductos intercalares van a confluir, van a ir recopilando, ¿cierto?, recogiendo el jugo de otros acinos para formar conductos mayores. ¿Qué pasa con el epitelio de estos conductos? Este es un epitelio cúbico bajo, que lo distingue. Pero ya después, en los conductos mayores, el epitelio pasa a ser cúbico alto, luego cúbico estratificado, y en el conducto mayor pudiera llegar a ser cilíndrico estratificado. ¿Ya? Sería en el conducto pancreático principal. ¿Ya? Ahí está la polaridad de la célula, que ya esa está prácticamente igual a esta que dibujé. ¿Ya? Prácticamente igual. Y un esquema de la parte exocrina. ¿Ya? Esta imagen se puede ver acá en la microscopía. La podrían ustedes imitar. Ahora, fíjense ahí, hay un vaso sanguíneo, núcleo de las células endoteliales, ¿cierto? Y este sería entonces un vaso sanguíneo porque es una glándula muy irrigada, ¿ya? Especialmente irrigada hacia la región de los islotes, ¿ya? Aquí hay conductos excretores, están marcados, y su epitelio va engrosando de cúbico bajo a cúbico alto a cúbico estratificado. ¿Ya? Aquí hay un conducto pancreático más grande
Y se nota porque hay tejido conectivo denso alrededor, ¿cierto? Mucho colágeno. Y el epitelio ya ¿cómo se podría clasificar? Cúbico estratificado. ¿Podríamos decir que este ya es un conducto grande, ya excretor? ¿O no? Porque estas imágenes no hay que aprendérselas de memoria, pues hay que analizarlas. Ya, ¿quién podría decir si es un conducto excretor mayor o es un conducto excretor nomás de esos que van incipientes aún? ¿Sería intercalar? No, ¿por qué no? Fíjense bien el epitelio. Voy a remarcar un par de células aquí y el núcleo. ¿Cómo podrían clasificar estas células que estoy remarcando? Cilíndricas. Tienen más bien forma cilíndrica, ¿cierto? Entonces, es un conducto excretor que viene después del intercalado o intercalar y por lo tanto no es un conducto mayor, aunque parece que por el tejido conectivo que le rodea pudiera ser grande, ¿no? Pero los conductos excretores generalmente recorren los tabiques conectivos. Entonces, ese tejido conectivo también pertenece a parte de los tabiques que subdividen a esta glándula. Bueno, eso es la clase de páncreas. Ya. Esta imagen, para terminar lo de páncreas, es para repasar, porque lo vamos a tomar también en la clase del día lunes, que las células se pueden estudiar desde el punto de vista de un esquema, de una foto, de una imagen, y descubrir cuál es la polaridad, ¿cierto? La polaridad de una célula, histológicamente hablando, es cuando no uno analiza las cargas. Polaridad no tiene que ver con carga en este caso, sino como distribución de sus componentes internos según la tarea que la célula realiza. Y ahí participa mucho la distribución de los orgánulos y obviamente el citoesqueleto. Entonces, por ejemplo, esta célula que hay aquí está polarizada porque vemos que es una célula secretora. El núcleo está en la parte basal y todos los gránulos de secreción están en la región más bien medial y apical. Esta podría ser fácilmente una célula mucosa, ¿ya? Como una célula caliciforme, por ejemplo. Esta célula que hay aquí, ¿qué les dice a ustedes algo? Esa flecha amarilla está indicando hacia dónde vierte la secreción. Estas son células glandulares, ¿ya? Esta célula, ¿alguien dijo? Endocrina, ¿cierto? ¿Por qué sería endocrina? Está liberando hacia la región basal de la célula. Esa es la región apical, esta es la región basal. Y por lo tanto, si estos gránulos están ubicados entre el núcleo y la membrana basal, se trata de una célula endocrina. El jugo, en este caso, la secreción, la sustancia, va a atravesar la lámina basal, luego atravesará la célula endotelial de los capilares subyacentes y el producto se vierte a la sangre, ¿ya? Bueno, y esta es otra célula que está liberando gránulos de simógeno, que generalmente son oscuros, frente a las granulaciones blancas que son de moco, ¿ya? Es una pista para que ustedes puedan ver. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está facilito el páncreas? Histológicamente no es complicado. ¿Ya? ¿Lo uno después?